Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a una nueva sesión de nuestro curso, Gestión de Proyectos para MIPES, ¿no? Bueno, hoy tenemos un día con sol, un día alegre, bueno, una tarde alegre hemos tenido. Personalmente me motiva cuando sale el sol, cuando brilla, y también, por supuesto, es siempre un gusto poder compartir con ustedes este valioso espacio. Bueno, y también esperamos te encuentres bien de salud, en compañía de tus familiares. Agradecer a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, ¿no? Por brindarnos este importante espacio, esta importante plataforma. Mi nombre es Lisandro Ramón Artica. Soy administrador de profesión con más de 15 años de experiencia laboral, vinculado principalmente a las MIPES. ¿De acuerdo? La sesión que nos convoca el día de hoy es de gestión de los costos del proyecto. A ver, un minutito, vamos a conectarnos acá. Listo. Bien, ahí estamos conectados. Gracias por acompañarnos una sesión más. Como estábamos indicando, hoy nos toca ver lo que es gestión de los costos del proyecto, un tema muy importante y de vital importancia para todos los proyectos. Recuerden, señores, chicos que nos acompañan el día de hoy, que también es vital la adaptación de los mismos, ¿no? Lo importante de este curso es que estamos dando algunos conceptos o bastantes conceptos en lo que es la gestión de los proyectos en sí, pero lo más importante y lo primordial es de que estos se puedan adaptar a los negocios, pequeños o medianos negocios o pequeños y medianos proyectos que vayamos a emprender. Y ese es el objetivo principal, fundamental de este curso, ¿no? Entonces, estamos muy contentos con algunas preguntas que estamos recibiendo a correo electrónico. Recuerden también que tenemos la guía de las buenas prácticas en la sexta edición del PMI, el PMBOK o PMBOK. Lo tenemos en PDF y también lo estamos pasando o compartiendo con las personas que al final van a ver el correo electrónico, me lo piden y podemos compartir ahí para que puedan profundizar un poco más acerca de los conceptos que estamos dando. ¿De acuerdo? Bien, los objetivos de aprendizaje de esta sesión van a ser comprender la importancia de lo que es la gestión de costos y entender los procesos clave y las buenas prácticas para su aplicación, ¿no? Como estábamos explicando, lo importante es que se pueda aplicar estos conocimientos en sus proyectos, ¿no? Sean estos pequeños, medianos o grandes. Bien, la agenda que vamos a tocar: importancia de la gestión de los costos, los procesos de la gestión de los costos propiamente dicho, aspectos clave, y al final tenemos un ejercicio práctico que hemos preparado. Ojalá nos pueda servir para lo que es principalmente el control de los costos o las técnicas que se utilizan para controlar los costos, ¿no? Bien, cuando hablamos de costos, normalmente hablamos del dinero del proyecto, ¿no es cierto? Hablamos también, por supuesto, de los presupuestos. Es hablar también, es decir, hablamos de todo lo que es los recursos económicos, financieros que el proyecto necesita para alcanzar, para poder completar el alcance o los objetivos que se ha planteado desde un inicio. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tanto el director de proyectos, es decir, ustedes, con su equipo, se puedan sentar y tomar el tiempo necesario, es vital en este proceso de la planificación. ¿Para qué? Para que puedan estimar, presupuestar, ¿no? Es decir, determinar una estructura de costos que esté adecuado al proyecto que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Como estábamos indicando nuevamente, estimar, presupuestar y le agregamos el controlar, ¿no? De manera tal que se pueda completar el proyecto dentro del presupuesto estimado, ¿no? Esto es lo más importante.
¿De acuerdo? Bueno, vamos a recordar un poquito. Bueno, como saben todos ustedes, vivimos rodeados de proyectos, ¿no? Hoy por hoy, si ustedes se fijan, prácticamente todas las organizaciones dirigen proyectos, ¿no? Pequeños, medianos, grandes, de manera formal o hasta de modo informal también podríamos decir que se están manejando muchos proyectos y manejamos proyectos, ¿no? De esta forma. Y los tenemos obviamente en el trabajo, los tenemos en la oficina, pero también los tenemos en casa, como hemos explicado muchas veces, ¿no? Bueno, y todas estas organizaciones en algún momento deben emprender proyectos, ¿no? Para de esta manera lograr esas metas, esos objetivos que van buscando. Y el reto nuestro, como director de proyectos, es cumplir los principales objetivos, es cumplir estas metas que tiene este proyecto, pero dentro de las restricciones establecidas. Y también habíamos conversado, habíamos identificado este triángulo que ya muy bien sabemos que tiene tres lados, un triángulo equilátero, tres lados iguales, porque son igual de importantes. Uno es el alcance, que vimos en la primera sesión, el tiempo, vimos la sesión anterior, y ahora nos toca los costos. Este triángulo, ¿por qué lo presentamos en 2 o 3 clases? Porque nuevamente queremos explicar que es de vital importancia manejar estas tres restricciones, ¿no? Estas son las tres restricciones que tienen todos los proyectos. ¿Por qué? Porque cuando una de estas variables, por ejemplo, tiempo, costo, se afecta, lógicamente se ven afectadas las otras dos variables, ¿no? Dijimos muchas veces un proyecto que no termina a tiempo, por supuesto que va a afectar a los costos, incrementa los costos o probablemente no se pueda alcanzar todos los objetivos o no se pueda lograr el alcance que tenga ese proyecto. Entonces es vital manejar estas tres variables en la medida de lo posible para que un proyecto sea exitoso, ¿no? Porque muchas veces se confunde también el éxito, ¿no? El éxito de un proyecto no es que el proyecto se logre o que funcione o que se implemente, sino también es que el mejor logro para un director de proyectos es que se maneje el proyecto, se alcance los objetivos y se pueda, en la medida de lo posible, trabajar dentro de esas tres restricciones que estamos viendo. Entonces, este triángulo lo hemos visto en 2 sesiones anteriores. Recordarles lo vital o lo importante que es manejarlos de forma adecuada y gestionarlos de la mejor forma. Bueno, la realidad, como decíamos, hablar es fácil, es sencillo, pero vemos la realidad, ¿no? Una realidad súper abrumadora. Por ejemplo, tenemos aquí una noticia que la leo, ¿no? Dice, los retrasos y sobrecostos impactan al 75% de los proyectos hidroeléctricos en América Latina. Entonces, si se dan cuenta, no es un problema solo de nuestro país, o no, es en realidad un problema a nivel regional y hasta global, ¿no? Si se dan cuenta, solo en América Latina, solamente estábamos hablando, claro que esta es una noticia ya pasada, en 2016, pero indicaba que tres cuartas partes de los mayores proyectos hidroeléctricos de América Latina, perdón, sufren retrasos y sobrecostos. Hicieron un pequeño estudio, una muestra de 39 plantas hidroeléctricas en construcción a esa fecha, arrojaba que 24 estaban retrasadas respecto del cronograma, 24, y 18 habían rebasado su presupuesto. Fíjense, mientras que apenas 9 avanzaban conforme a lo previsto, conforme a lo planeado, ¿no? Entonces, y cuando se revisaba la noticia, y es obvio, ¿no? ¿A qué se deben? ¿Cuáles son las principales causas, motivos? ¿Por qué sucede esto? Normalmente sucedían porque hay muchos cambios en el diseño o cambios en el alcance. Obviamente afectan el alcance. Mal manejo financiero, ¿no? O no adecuada gestión, en este caso de los costos. Y otro tema importante era, por ejemplo, la oposición de la comunidad, ¿no? Que era principalmente pues, gestión de los interesados, que vamos a ver en una siguiente sesión. Como les decía, no solo sucede en Perú, sucede en América Latina y sucede en el mundo. Aquí también tenemos, por ejemplo, en otro de las imágenes,
Tenemos también a nuestro tren, ¿no? Sucede en hidroeléctricas, sucede en transporte. Hemos visto dos ejemplos claros aquí en la ciudad de Lima. En el sector construcción, por supuesto. Por ejemplo, hoy conversaba con unos amigos, ¿no? Para que también vean que no solamente en los grandes proyectos, sino también en los pequeños o proyectos medianos también sucede. Hay un proyecto mediano que conocemos, con departamentos, la entrega de departamentos. A un amigo se habían comprometido, esta constructora mediana, pequeña, se había comprometido en entregar el departamento que estaba comprando este amigo para febrero de este año. Bueno, y ya en febrero, antes de febrero ya tenían retrasos obvios, porque cuando se pasaba por el proyecto, bueno, yo tenía la oportunidad de pasar por una avenida principal aquí en la ciudad de Lima, veía que el proyecto venía retrasado, ¿no? Y más se acrecentó con esta pandemia, ¿no? El coronavirus, que también lo tomaron como una excusa más, un motivo más. Y bueno, hasta la fecha no le han entregado, por ejemplo, el departamento a este amigo, e indican que ahora en octubre le van a entregar, ¿no? A ver, veamos, ¿no? Estamos muy próximos a llegar a la quincena de octubre y les iré contando cómo va ese proyecto y también averiguaremos un poco por qué se retrasó tanto. ¿De acuerdo? Y algo que conocemos todos y que se conoce y salen las noticias a cada rato y a todo momento es sobre los proyectos mineros, por ejemplo, ¿no? Proyectos mineros retrasados en el país, miren cuántos, ¿no? Entre ellos algunos conocidos, tenemos Conga, tenemos Tía María, y sabemos por qué, ¿no? Principalmente por conflictos sociales. Es una adecuada o una inadecuada gestión de los interesados. Pues parece sencillo, pero en realidad nuestra labor como directores de proyectos es justamente tratar de prever en la medida de lo posible que estos factores por los cuales podríamos fallar o no haber visto a tiempo. Entonces es nuestra tarea conjuntamente con el equipo poder gestionar adecuadamente a los interesados, trabajar muchísimo con los programas para que todo esté a tiempo, con todas las actividades. Y en esta clase vamos a ver todo lo que requiere para lo que es la gestión de los costos. ¿De acuerdo? Bueno, ahí les dejo la noticia. En el material está la noticia y con los enlaces para cuando lo quieran revisar con más tiempo. Bien, entonces también hay que tener muchísimo cuidado con los sobrecostos. ¿De acuerdo? Porque eso es el principal motivo, justamente en la gestión de los costos, los sobrecostos, lo que tenemos que evitar, ¿no? Bueno, la idea principal aquí es tener muchísimo cuidado con las estimaciones. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con estimaciones. Entonces, muchísimo cuidado porque podríamos no tener información adecuada, ¿no? O la falta de información o para una estimación precisa y adecuada. Recuerden que muchos de nosotros vamos a ingresar a proyectos o estamos ingresando a proyectos en campos desconocidos, ¿no? Y no tenemos cómo, o no conocemos la actividad, por ejemplo, o los procesos o las actividades que tiene este proyecto y podríamos pecar en no determinar adecuadamente y luego caer en sobrecostos justamente por no haber estimado de forma precisa y adecuada en su momento. Entonces, es vital trabajar con esto y tenemos la herramienta, por ejemplo, que hemos indicado en las clases anteriores y también vamos a ver en esta clase, lo que es el juicio de expertos, ¿no? Cuando no conocemos algo, tendríamos que recurrir a los expertos que nos expliquen, nos den bastante información y poder aprovechar esa a favor de nuestros proyectos. Cambios en los requerimientos y alcance. Este es un motivo fundamental y principal por la que la mayoría de los proyectos caen en sobrecostos y por lo tanto fracasan en la parte de la gestión de costos. ¿De acuerdo? Muchos cambios. Cambios en factores ambientales, por supuesto, también a unas condiciones de mercado. Recuerden que los factores ambientales que hemos hecho referencia en este curso indican que son condiciones que no están bajo el control del equipo, ni el director de proyecto, ni ustedes, y que inevitablemente influyen en los proyectos, ¿no? Como las condiciones de mercado, por supuesto. El tipo de cambio, como lo vemos hoy en día, reglas legales, ambiente político, wow. Por supuesto que también influyen estos en los proyectos. Si no, preguntan pues a
a estos proyectos, a estos empresarios mineros, ¿no? Hay muchísimo movimiento político que les ha afectado y algunas normas legales, por supuesto. Pobre comunicación durante el proyecto. Como estábamos viendo, el no haber gestionado adecuadamente a los interesados, como a la comunidad. Muchas, por ejemplo, de estas mineras pensaban que solamente el negocio, el trato era con el Estado o con las principales autoridades, el alcalde o el gobernador regional, etcétera, ¿no? Y no habían considerado muchos casos a la comunidad, ¿no? O como hemos visto también en algunos ejemplos, de no haber considerado a un vecino en una obra grande, en un edificio de 30 pisos, no considera un vecino, un solo vecino al cual se le afecta las bases o se le afecta el agua potable, etcétera, como esta comunidad, este vecino pueden influenciar de manera tal que hasta que el proyecto no va, ¿no? Se nos caiga el proyecto. Una adecuada gestión y, por supuesto, el punto que estamos tocando es la comunicación, ¿no? Hemos dicho que tiene que haber una comunicación altamente eficaz, ¿no? Con los interesados, con el equipo y principalmente con el director del proyecto. Y hoy por hoy no tenemos excusa, tenemos todas las herramientas electrónicas, muchas plataformas electrónicas hoy por hoy para poder realizar una comunicación efectiva incluso mejorada, ¿no? Porque, como les decía, hoy por hoy tranquilamente podríamos ponernos en contacto vía electrónica con interesados incluso fuera del país o con expertos fuera del país, es muy sencillo, ¿no? Bueno, y lo otro, que una vez también podría suceder que se cuenta con toda la información, pero no se realiza una buena estimación. Entonces aquí mucho que ver ustedes como directores, gerentes de proyecto y su equipo, ¿no? Su equipo sea numeroso, sea pequeño, eh, tiene que ser el mejor, ¿no? Deberíamos rodearnos del mejor equipo posible que nos permita hacer un buen análisis, hacer una buena estimación, en este caso para los costos. ¿De acuerdo? Entonces ahora pasemos a ver qué es la gestión de los costos, ¿no? El dinero. Bueno, esta definición nos la da el PMBOK. Nos dice principalmente que incluye todos los procesos que se relacionan con planificar, estimar, presupuestar, por supuesto, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos. Lo principal, el principal objetivo es que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. ¿De acuerdo? Que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado, ¿no? Esa es la principal razón y el principal concepto que tenemos para la gestión de costos. Bueno, como decía, no se vale que se pueda completar el proyecto, pero fuera del presupuesto, ¿no? Si para eso estamos trabajando, justamente para evitar salirnos de ese presupuesto. Y ahora les explico por qué. Bien, como indicamos, a lo largo de todo este curso, nosotros estamos estructurando nuestro curso en esta guía, ¿no? Esta guía que tiene las mejores prácticas de profesionales de todo el mundo. No es una metodología como tal, pero son buenas prácticas, son consejos que nos dan gente con mucha experiencia, muy recorrida en lo que es gestión de proyectos, y siempre es bueno repasar con ellos estos procesos, ¿de acuerdo? El principal, bueno, para esta área de conocimiento, que es gestión de los costos de proyecto, tenemos el primer proceso, que es planificar la gestión de los costos. Bueno, en este proceso lo principal es un plan de trabajo, como dijimos, donde vamos a poder definir cómo se han de estimar los presupuestos, cómo se va a gestionar, cómo se va a monitorear, qué controles vamos a utilizar, eh, qué métodos vamos a utilizar también, qué unidades de medida, etcétera, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y es vital, obviamente, planificación. Luego tenemos que estimar los costos. Este proceso básicamente vamos a desarrollar una aproximación, se aproxima bastante con las actividades que tenemos en cada proceso. Vamos a aproximar cuánto se requieren recursos económicos, se va sumando,
¿no? Para completar el proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos el siguiente proceso, que es determinar el presupuesto. En este proceso vamos a sumar ya los costos totales, ¿no? Los estimados de las actividades que hemos visto en la etapa en el proceso de estimar. Lo fundamental o lo más importante, diría yo aquí, que una vez que hemos determinado, hemos sumado, con todo eso vamos a poder establecer una línea base de costos, ¿no? Que vamos a luego pedir la autorización al sponsor o al patrocinador principal. Y finalmente, y no menos importante, y vital creo yo también aquí, es el de controlar los costos. En ese proceso donde vamos a poder monitorear el estado del proyecto, el estatus del proyecto, y lo más importante también dentro de este proceso de controlar los costos es que vamos a poder actualizar y gestionar los cambios, ¿no? Si lo hubiese, a la línea base de los costos, ¿de acuerdo? Si hubiese cambios, aquí. Bien. Sigamos. Bueno, aquí esta lámina la presentamos porque justamente en el tema de adaptación de los proyectos para las MIPES o para los pequeños o medianos proyectos que estemos manejando, también una aclaración, ¿no? Que tanto el proceso de estimar los costos y determinar el presupuesto o preparar el presupuesto se podrían considerar un solo proceso, ¿no? Dependiendo qué tan complejo, qué tan grande es el proyecto que estamos manejando o el alcance que tenga este proyecto. Eso se puede hacer mucho más sencillo, se puede hacer en un solo proceso, ¿no? Y es más, no lo puede hacer todo un equipo, hasta una sola persona lo podría hacer, ¿de acuerdo? Bueno, y una vez más, que es crítico la definición del alcance, ¿ya? Una vez más, estamos señalando ese triángulo, recuerdan, tenemos tiempo, costos y alcance en ese triángulo. Son críticas las tres, pero aquí vemos que es súper crítico porque de acuerdo a la definición del alcance, este va a influir en los costos, por supuesto. Bien, aquí tenemos algunos 4 puntos que hemos determinado para lo que es la importancia de la gestión de los costos. ¿Ya? Establece los procesos relacionados principalmente con la planificación, estimación, determinación y control de los costos para nuestro proyecto. La función principal se vincula principalmente al establecimiento de los costos. Bueno, la labor de planificación de la gestión de los costos se va a propiciar en las primeras etapas del proyecto, como hemos visto, y permitiendo establecer un referente para cada proceso en la gestión de los costos. Y finalmente considera un monitoreo permanente para revisar la ejecución de los gastos de proyectos y para poder controlar su efectividad. Y como hemos mencionado, también para gestionar los cambios, ¿no? a la línea de base de los costos. Aquí tenemos un flujo, ¿ya? De los principales procesos que vamos a manejar en esta etapa. Ya tenemos el tema de la planificación. Dentro del proceso de planificación debemos planificar la gestión de los costos. Nos arroja ese pequeño plan de gestión de costos, que es un plan subsidiario también al plan general, al plan de la dirección del proyecto. Es un subsidiario, es un plan adicional. Estimamos los costos, determinamos el presupuesto, que como dijimos, esto también se podría hacer en un solo proceso por una sola persona, dependiendo de qué tan complejo sea nuestro proyecto. Y finalmente, y lo más importante es controlar los costos, ¿no? ¿De acuerdo? Una vez controlando los costos, podríamos también pronosticar usando algunas técnicas que vamos a ver más adelante en esta clase. Una técnica, vamos a pronosticar incluso los costos, si es necesario algunas solicitudes de cambio, y lo más importante, como les decía, actualizaciones al plan de dirección de proyecto o a la línea base de costos. ¿De acuerdo? Bien. A ver, vamos a agilizar en esa parte, vamos a correr un poquito, porque es un tema que estamos viendo de forma recurrente, lo que es la planificación de la gestión de costos, ¿no? Como les he indicado, cada proceso que iniciamos, inicia con un pequeño plan. Como dijimos, en este plan se define cómo se va a estimar los presupuestos, quién los va a hacer, cómo se va a gestionar, cómo se va a monitorear, cómo se va a controlar, ¿no es cierto?
Y cuando no tenemos mucha experiencia o estamos entrando en un campo que no conocemos, por supuesto, la principal herramienta es juicio de expertos. Mira, veamos acá este modelito, acá hay una plantilla. Les presento aquí una plantilla de lo que sería un plan de gestión de costos. Principalmente se hace una explicación detallada, como dijimos, de la forma cómo se llevará a cabo la gestión de los costos, ¿no? Principalmente, por ejemplo, se define también se especifica bastante, por ejemplo, la unidad de medida que se va a utilizar en las mediciones de nuestro proyecto. Puede ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, en lo que refiere a los trabajos al trabajo, al tiempo del proyecto, o podría ser también en metros, kilómetros, toneladas, cuando hablamos de cantidades, ¿no? Y al nivel de precisión, principalmente aquí es el grado de redondeo que vamos a tener, tanto para arriba o para abajo, que se explicará a todas las cifras, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de $999, o vamos a decir $1.000, o 999.80, ya tendrían que ser $1.000, o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? A ese nivel de precisión. ¿De acuerdo? Aquí les dejo una plantillita para lo que es este plan. De ahí tenemos el siguiente proceso, que es el de estimar los costos, ¿ya? Cuando estimamos los costos, es necesario determinar, es necesario para determinar la cantidad de dinero para cumplir con todas las tareas que nos pide el cronograma, ¿no? Y dentro del plan de gestión del tiempo. Lógicamente, esa estimación de costos se van a expresar en unidades específicas, como habíamos indicado en la lámina anterior, puede ser soles, dólares, euros. Lógicamente, se tiene que determinar esto en el plan. Y lo que nos piden es que seamos bastante detallados, ¿no? Para poder estimar este costo hay que identificar de la mejor forma la mano de obra, los materiales, los equipos, los servicios que vayamos a tomar, o las instalaciones que vayamos a necesitar con algunos equipos. Y aquí también entra un concepto importante que no hemos revisado hasta ahora, que son las reservas para contingencias, ¿no? Va a haber algunas contingencias que podríamos nosotros identificar, ¿no? Y es necesario hacer una pequeña reserva en cada una de las actividades en las cuales reconocemos que pudiese existir esta contingencia. Algunas consideraciones para estimar estos costos, ¿no? Recuerden que tenemos un plan de gestión de costos, ¿no? Es un plan donde nos permite, mediante mucha documentación, conocer los métodos que vamos a emplear. Luego tenemos la línea base del alcance, que ya hemos visto en la clase anterior, el enunciado del alcance, la ADT, que es la estructura de desglose del trabajo, la ADT, el diccionario de la ADT. Esto nos permite determinar lo que incluye en el proyecto, lo que no incluye, o las principales restricciones que presenta, el cronograma del proyecto, ¿no? Plan de gestión de los recursos humanos. Aquí vamos adelantando un poco a la sesión de gestión de los recursos humanos. Va a permitir determinar los recursos humanos que vamos a necesitar en el proyecto. Lógicamente, aquí se incluyen los costos, ¿no? que este requiere. El registro de los riesgos, también dijimos que tenemos un listado donde vamos registrando todos los riesgos, y este permite relacionar los costos asociados de la gestión en todo el proyecto. Y lo último son los activos de los procesos. Esta parte, este último es importante, considero yo, porque recuerden ustedes que son estimaciones, datos históricos que tiene la organización, y es de vital importancia conocerlos, ¿no? Conocerlos, tenerlos en nuestro proyecto, porque pueden ser beneficiosos para crear una estimación mucho más acertada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dijimos también que vamos a usar algunas herramientas. En la clase anterior vimos la estimación análoga, y lógicamente se trabaja con datos históricos. También se trabaja muchísimo con el juicio de expertos, como estábamos indicando, como principal herramienta. Este método es muy accesible, es bajo también en costos, es sencillo de utilizar y de implementar, pero también es un poco menos precisa, ¿no? Y aquí tenemos ese ejemplo, los ejemplos que presentamos en la clase anterior, y es muy sencillo de explicarlo para lo que los costos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la estimación análoga son 5 proyectos
ejemplo, de instalación de redes de gas que hemos visto, por ejemplo, en la zona sur de Lima, y se han llevado a cabo en 3 meses cada uno, ¿no? Teniendo este dato como histórico, ¿no? Por lo tanto, podemos estimar que un proyecto de similares magnitudes en la zona norte también puede llevarse a cabo en 3 meses, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, si en el sur me costó 3 meses, en la zona norte un proyecto de similar magnitud también 3 meses, por analogía, ¿no? Entonces, si tengo el número de meses, tengo el costo en el que vamos a incurrir, es fácil, hacemos la multiplicación y vamos a tener ya un estimado para este costo, para este trabajo. En el otro ejemplo también teníamos, ¿no?, que habíamos desarrollado unos proyectos de sistemas de educación y learning en escuelas primarias, se había desarrollado más o menos en una duración de 8 meses, perdón, y quisiéramos esto también desarrollarlo en colegios de secundaria. Por lo tanto, de similares magnitudes, de similar número de alumnos. Por lo tanto, haciendo una analogía, si ya pude desarrollar este sistema de educación y learning en escuelas primarias y me demoró 8 meses, es muy probable o altamente probable o es similar, características con las similares magnitudes del proyecto, también lo voy a poder trabajar en colegios de secundaria. Entonces también se va a llevar a cabo en 8 meses. Entonces, como estamos presentando esta información, si ya tengo los 8 meses, multiplico esto por el costo que tiene este trabajo y voy a tener una mejor estimación. El otro método era el tema de la estimación paramétrica, que era simplemente una regla de 3 simple. Habíamos dicho, por ejemplo, acá tenemos 2 ejemplos, ¿no? Para un proyecto de instalación de suministro de gas de 360 metros de red. Teníamos que en el proceso de corte se ha determinado que en 1 hora de trabajo se avanzan 12 metros de corte. Entonces la duración requerida para cortar 360 metros sería 30 horas, ¿no? Es una regla de 3 simple, sencilla. Igual para vaciar asfalto, en 1 hora se vacían y distribuyen 9 metros de asfalto. La duración requerida para vaciar 360 metros será de 40 horas. Si tengo las 40 horas abajo, 30 horas arriba, esto multiplico por un costo y va a tener un estimado de ese costo, ¿no? Y lo último que vimos también, lo vimos en la clase anterior, la estimación por los 3 valores, ¿no? Tenemos la distribución triangular. Dijimos que tenemos estimados más probable, que es TM, TO el optimista y TM la estimación pesimista, ¿no? Tenemos la distribución triangular, que es un promedio simple, ¿no es cierto? Lo divido entre 3, tengo un promedio simple con lo cual podría trabajar, o tenemos la distribución beta, que le da un mayor peso a la estimación más probable, ¿no? Porque lo multiplicamos por 4, pero lo dividimos por 6, entre 6, perdón, lo dividimos entre 6 y tenemos un promedio ponderado, que también es válido, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en las actividades corte, rotura superficial, excavación o las tuberías, bajar las tuberías, teníamos lo más probable, el óptimo y el pesimista, ¿no? Entonces, haciendo un promedio sencillo, tenemos 32.66. A esas horas habría que multiplicar por el costo que tiene por horas y con eso ya estaría estimando el costo para esa actividad. De manera similar, tengo ahí promedio de 27.66 para la siguiente actividad, que es rotura superficial, la multiplico por el costo por hora que he identificado y tengo también la estimación para esa actividad, de manera similar en la excavación y con las tuberías, ¿no? En realidad, estas estimaciones son sencillas, las hemos visto en las clases anteriores, solamente habría que multiplicar aquí, como les dije, por el costo y ya tenemos un estimado, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el otro proceso, que es el de determinar el presupuesto, ¿ya? Habiendo pasado a esta siguiente etapa, que dependiendo de la complejidad de los proyectos que tenemos al frente, tanto estimar los costos como determinar el presupuesto se podría hacer en un solo proceso, ¿no? No es muy complicado. Y aquí tenemos este otro método, esta herramienta que se utiliza mucho, ¿no? Y como les habíamos dicho, en este proceso básicamente es sumar, ¿no? Vamos a totalizar y sumar los estimados de todas las actividades individuales que hemos tenido en el proyecto. Miren, si se fijan aquí, tenemos los estimados del proyecto, ¿no?
Vamos sumando las actividades, el corte, el vaciado de asfalto, etcétera. Vamos sumando, vamos sumando, vamos sumando. Y esto es también le dicen ascendente, ¿no? Porque es de abajo hacia arriba. Va sumando, llegan a las cuentas de control, un total, un total. Y tenemos cuánto nos va a costar el presupuesto total para el proyecto. Aquí hemos indicado, justamente antes, para que se convierta en una línea base, había que agregarle las contingencias, ¿no? La reserva de contingencias que habíamos indicado, que son situaciones futuras que pueden ser parcialmente planeados, ¿de acuerdo? Parcialmente planeados. Y esto, como he dicho, se puede identificar esto en la matriz de riesgos que vamos a trabajar en la parte de gestión de riesgos. ¿Ya? Entonces, tenemos el total del proyecto más la reserva de las contingencias, se va a convertir en la línea base de costo. ¿Ya? A esta línea base normalmente se le hace una reserva de gestión, ¿no? ¿Para qué? Son situaciones futuras desconocidas o impredecibles, ¿no? Algo que posiblemente no vaya a suceder, pero se hace una pequeña reserva para la gestión. Normalmente se hace un porcentaje, ¿no? Algunos prefieren trabajar con porcentajes de 5, 7, 8 o 10%, una reserva de gestión, o dependiendo de la complejidad de tu proyecto, podríamos hacer esa reserva. ¿Ya? Y finalmente, con esa reserva de gestión adicional ya tenemos el presupuesto, ¿no? Aquí la idea es que este presupuesto sea lo más cercano a la realidad posible, lo más preciso posible, porque se va a establecer una línea base de costos, se va a autorizar. Con este presupuesto se va a ir donde los patrocinadores y se va a pedir la autorización. Recuerden que se podría cambiar, por supuesto, pero tendría que pasar por una autorización de los patrocinadores, ¿no? Que a veces se complica porque tú desde el inicio, como director de proyecto, hiciste tus cálculos, ¿no? Con tu equipo y lanzaste ese presupuesto. Es por eso que este presupuesto debe ser lo mejor trabajado posible, lo mejor planeado posible. ¿De acuerdo? Y luego, y por último, y no menos importante, tenemos el proceso para controlar los costos. Bien, aquí dijimos que monitorear era importante, ¿por qué? Porque permitía monitorear estos costos, monitorear las actividades era importante porque al final permitía realizar los cambios necesarios, ¿no? Que es lo fundamental de este proceso, ¿no? Que se puedan realizar cambios de manera oportuna si es que los hay. Pero también era importante asegurarse de no pasarnos, ¿no? Con el financiamiento autorizado, porque es algo que tú mismo habías trabajado como director o gerente de proyectos, tú mismo habías trabajado este presupuesto y era vital tratar de asegurarse de no pasarse de este financiamiento. ¿Ya? Y lo otro es evitar que se incluyan cambios no aprobados, por supuesto. Informar a los interesados también, vital. Bueno, y aquí vamos a explicar brevemente también ya, la técnica de gestión del valor ganado, ¿no? Que es una técnica de la dirección de proyectos que permite principalmente controlar la ejecución de un proyecto, ¿de acuerdo? Gestión del valor ganado, como estábamos indicando, se emplea para medir el desempeño del proyecto respecto a la línea base del desempeño, ¿no? Y esa línea base de desempeño está integrada principalmente por el tiempo y costo, y también algunos le agregan el alcance, ¿no? En este caso lo estamos agregando también el alcance, los objetivos de nuestro proyecto. Tenemos aquí algunos conceptos básicos que vamos a revisar, y espero nos alcance el tiempo para hacer un pequeño ejercicio. Tenemos el valor planificado, este concepto determina la fecha, el valor estimado del trabajo que se tiene planificado realizar, el valor ganado, ¿no? Que determina la fecha, el valor estimado de trabajo que se ha realizado, el costo real, también denominado costo total, que determina la fecha, el costo real del trabajo realizado, el presupuesto de la conclusión, importante porque permite determinar de cuánto fue el presupuesto para el total del proyecto, estimación a la conclusión, EAC, se desarrolla a partir de una proyección, vamos a hacer un gráfico, la cual permite determinar el valor que se espera que cueste el proyecto. Estimación hasta la conclusión, se utiliza un punto de referencia para determinar mediante una proyección cuánto más se espera que cueste terminar. Y la variación a la conclusión, permite analizar
a la fecha, la posible fluctuación que se puede presentar al terminar el proyecto. ¿De acuerdo? Aquí está, este gráfico nos muestra claramente lo que estábamos tratando de explicar un poco con la teoría. Es mucho más ágil verlo en un gráfico, ¿no? Aquí está el tiempo y aquí están los valores que vamos a ir acumulando. ¿Ya? Lo importante es aquí, esta primera línea que es el presupuesto, ¿no? El presupuesto hasta la conclusión se grafica. O también es el valor planificado hasta este momento, ¿no? En un momento se hace un corte, se hace la fecha de análisis y se va viendo. Con el valor ganado vamos a comparar lo que efectivamente se ha trabajado, lo que se está alcanzando, versus lo planificado. Y aquí tenemos los costos, ¿no? Bueno, en este caso lo hemos puesto arriba, podría ser arriba en este caso porque está por encima del presupuesto, podría estar abajo cuando se trata que está debajo del presupuesto. Ahí está la reserva de gestión y el presupuesto total, ¿no? Este es lo que denominamos la curva S en cualquiera de los proyectos, ¿no? Sean pequeños o grandes, lo vamos a tener, lo vamos a poder ver. Bueno, acá hay algunas fórmulas que hablan de la variación del costo, la variación del cronograma, cómo se determina, ¿no? Por ejemplo, la variación del costo, principalmente es el valor ganado menos el costo real. Estamos viendo valor ganado menos el costo real, eso es la variación del costo. ¿Qué pasa cuando es positivo? Está bajo el presupuesto, cuando es negativo hay un sobrecosto. Variación del cronograma, ¿no? Aquí tenemos el valor ganado menos el valor planificado, PB. ¿Qué pasa cuando es positivo? Está adelantado el cronograma, cuando es negativo está retrasado. Algunos índices, dos índices principales que siempre vamos a ver: índice de desempeño de los costos y índice de desempeño del cronograma, ¿no? Aquí nuevamente vemos el valor ganado sobre el costo real, y aquí nos da el índice de desempeño de costo, y el índice de desempeño del cronograma tenemos el valor ganado sobre el valor planificado. Bien, veamos, a ver, tenemos acá un poco más de teoría, pero aquí tenemos un ejemplo, aquí está, mejor con este ejemplo, para no confundirnos más, yo creo que es mucho más práctico, ¿ya? Para poder explicar. Aquí tenemos un proyecto sencillo, pequeño, que está en 4 fases, fíjense, 1, 2, 3, 4, diseño, codificación, pruebas, implementación y lanzamiento. ¿Ya? Y nos dice, cada fase de aplicación tardará en realizarse una semana, ¿de acuerdo? Una semana cada fase, con un presupuesto por fase de $2.000, ¿de acuerdo? Ya ahí está la moneda, dólares, dólares. Se ha planificado que cada fase de la aplicación se realizará mediante una relación final-inicio. Recuerden, esto es importante conocerlo para no asumir otra relación, ¿no? Porque podríamos asumir otro tipo de relación. Relación final-inicio quiere decir que es necesario culminar esta primera fase de diseño para iniciar la codificación. Se culmina la codificación para iniciar las pruebas, ¿no? Y así sucesivamente. Final, inicio. Entonces, en la semana 1 se desarrolla la fase de diseño de acuerdo a lo planificado, ¿ya? De acuerdo, ahí estamos bien, check. En la semana 2 no se termina la fase de codificación, pasó algo, hubo un retraso, una demora, algo sucedió, no se termina y se extiende hasta la mitad de la siguiente semana. Se extiende hasta la mitad de la siguiente semana, con un gasto de $2.200, ¿no? Se pasa. Por lo tanto, hasta el final de la tercera semana, ya, solo se ha avanzado con el 50% de la fase, pero claro, por supuesto, si aquí me demoré, entonces aquí se avanzó solo la mitad, ¿no? Y encima gastaron 1.100, ¿no? Se gastó 100 más de lo que estaba establecido. Entonces con esto vamos a realizar los cálculos correspondientes e interpretar el valor planeado, interpretar el valor ganado, el costo real y los índices. Vamos a ver, veamos con toda esta información si podemos trabajar. Bueno, acá ya lo hemos trabajado brevemente para poder explicar con los gráficos y quede más claro con este ejemplo, ¿no? A ver, veamos el valor planificado. El valor planificado, como hemos dicho, ahí tenemos el cálculo, ¿no? Lo que se había planificado era 2.000 por semana, son 3 semanas, se tiene $6.000. Entonces, aquí la interpretación, a la fecha de valor estimado del trabajo, se tenía planificado de 6.000, realizar es de $6.000. ¿De acuerdo?
Y el valor ganado, y aquí va el primer cálculo, ¿no? La primera semana, 2.000. La siguiente semana, 2.000. Y la tercera semana, 1.000, ¿no? Porque se dijo que se avanzó la mitad. Entonces tenemos $5.000. A la fecha, el valor estimado del trabajo realizado es de $5.000. Ujú. Ya va habiendo una pequeña diferencia con, ¿no?, el valor ganado con el valor planificado, lógicamente por el atraso que se tuvo. Los costos reales. Dijimos que la primera semana, 2.000, normal. La siguiente semana, la segunda, se gastó 2.200 y la tercera se gastó 1.100, ¿no? 5.300. Entonces, ¿eso qué significa? Que a la fecha el costo real en el que se han corrido es de 5.300, por supuesto. El presupuesto hasta la conclusión es de 8.000. Eso no va a variar, ¿no?, porque ese es el presupuesto hasta la conclusión. ¿De acuerdo? Sigamos con los cálculos. Aquí vienen ya los cálculos que veníamos trabajando en la clase. Variación del costo. Entonces tenemos 5.000 menos 5.300, tenemos menos 300. ¿Qué dijimos cuando hay menos 300? Que se encuentra por encima del presupuesto. Entonces la variación del costo, al comparar estos dos, nos indica que se encuentra por encima del presupuesto, por supuesto, en $300. Variación del cronograma. No tenemos los $5.000 de costo real, menos los 6.000 que debería estar, estamos en menos 1.000. Entonces se encuentra retrasado según el programa. Claro, cuando es negativo hay un retraso. ¿No?, es obvio lo que estamos viendo. El índice de desempeño, ¿no?, es $5.000 sobre los 5.300, estamos en 0.94. ¿Qué quiere decir? Que los fondos no se están utilizando eficientemente debido a que por cada dólar invertido en el proyecto se está obteniendo solo 0.94, ¿no?, centavos de dólar. Entonces, no se está utilizando eficientemente porque, obviamente, porque hay un retraso, ¿no? Ese costo, eso nos indica el índice de desempeño del costo. Y el índice de desempeño del cronograma, los 5.000 sobre los 6.000, nos dice 0.83, se está progresando a un 83% del ritmo establecido. Miren, en realidad estos cálculos son sencillos de hacer, son solamente restas, sumas de restas y divisiones, ¿no? Pero el concepto tendría que estar claro. ¿Y qué es lo que estamos comparando? Principalmente estamos comparando el cronograma y el costo. ¿Cómo es el desempeño en los costos y el desempeño en el cronograma? ¿De acuerdo? Tenemos algunos aspectos clave para ir avanzando. El plan de gestión de costos permite orientar, como dijimos desde el inicio, desde el plan, cómo se va a realizar la estimación del presupuesto, así como su seguimiento y monitoreo. Con la estimación de los costos se va a determinar el monto de los costos necesarios para llevar a cabo el trabajo del proyecto. ¿Ya? Y determinar el presupuesto, que dijimos, tanto estimación como determinación se podría hacer en un solo proceso. Una vez que hemos culminado eso, nos va a permitir desarrollar y obtener la línea base de costos, ¿no?, lo cual es uno de los referentes más importantes para poder monitorear y controlar el desempeño de nuestro proyecto. Luego tenemos el proceso de controlar los costos, permite que se conozcan las mediciones respecto al progreso del trabajo, siendo de vital importancia y de vital utilidad para el jefe de proyecto, director de proyecto, es decir, ustedes, al momento de realizar proyecciones confiables y determinar, lo más importante, qué medidas correctivas se van a usar, ¿no?, si hubiese alguna diferencia en ellas. ¿Qué hacemos para corregir a tiempo? ¿Estamos a tiempo o no? Como dijimos también, realizar acciones preventivas para evitar cambios en la línea base, que sería de vital importancia. Y otro es evitar en la medida de lo posible cambios no aprobados, ¿no?, o que no hayan sido gestionados de la forma regular, ya que tener demasiados cambios, como hemos visto, son algunos motivos, algunas de las causas por qué los proyectos fracasan o tienen un sobrecosto demasiado, muy alto, y obviamente empujan al fracaso de nuestros proyectos. Y también la comunicación con los interesados, ¿no? Eso también lo vamos a ver en las sesiones de gestión de los interesados, lo importante que es tener una comunicación eficaz con todos ellos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, vamos terminando. En realidad esta es una sesión corta, ¿ya?, y sencilla de entender cuando nos sentamos a
a evaluar, a analizar qué es lo que se está trabajando. Como vimos en un principio, lo primero es la planificación, ¿no? Cómo se va a hacer, quién va a hacer, cómo se va a estimar el presupuesto, etcétera. La parte de la planificación. Luego tenemos lo que es estimar los costos y determinar el presupuesto, ¿no? Entonces aquí vamos a determinar todos los costos detallados, vamos a tener que hacer lo posible por determinar las actividades de forma detallada y aproximar mediante el juicio de expertos los costos, ¿no? Lo más preciso posible. Y finalmente lo totalizamos, lo sumamos, le agregamos algunas reservas para contingencias o reservas de proyecto, y con eso hemos determinado un presupuesto. Y finalmente, y como siempre decimos, no menos importante, es el control de los costos, que sería de vital importancia cuando existen o existirían algunos cambios. ¿De acuerdo? Ese es un resumen sencillísimo. No se olviden planificar la gestión de los costos, estimar y estimar los costos y determinar el presupuesto, y finalmente controlarlos. ¿De acuerdo? Para ir terminando, es importante, revisemos este capítulo importante, lo que es la gestión de los costos. Tenemos esa guía del PMBOK, como dijimos, fundamental para nosotros, es la Biblia para poder revisarla. Aquí también les dejo, como siempre, un par de artículos que revisar y que nos pueden ayudar para la mejor comprensión. La gestión del alcance y el tiempo de un proyecto, ambos son del profesor José Díaz, y el otro artículo que leer, que revisar, también es gestionar el alcance y el tiempo de un proyecto con el valor ganado, que hemos visto en la parte final, ¿no? Te explica también de forma sencilla y te da algunos otros conceptos o enfoques para ver en forma resumida el capítulo que hemos tocado. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí más o menos estamos en tiempo. Habríamos culminado esta sesión. Agradecerles por su tiempo, y si hubiese consultas, preguntas, o si requieren un material adicional, por favor hacerla llegar a mi correo electrónico, o también ahí tiene mi teléfono de WhatsApp. Bien, como les dije, muy contento de recibir su feedback, de recibir sus apreciaciones y consultas en lo que refiere a gestión de proyectos. Les agradezco enormemente por su atención. Vamos a procurar, como estábamos indicando con Sergio, de cambiar un poco el rumbo de nuestras sesiones y tratar de hacerles un poco más prácticas y con mucho más ejemplos, ¿no? Lo que pasa es que hasta esa altura, como ustedes han podido ver, tanto los costos, tiempo y alcance eran importantes, tocar muchísimo un poco la teoría, y de aquí en adelante procuraremos hacerlo de una forma más práctica y con muchos más ejemplos para ustedes, ¿no? Y lógicamente, una vez más, se les recuerda, se les pide que en la medida de lo posible adaptemos estos conceptos, ¿no? Estas recomendaciones, estas buenas prácticas que nos va dando el PMI para el manejo adecuado de los proyectos, o de los proyectos medianos o pequeños que estén emprendiendo, ¿no? Que ese sería lo importante y el principal objetivo que queremos alcanzar con este curso. Bien, muchísimas gracias una vez más. Cuídense mucho. Los veo en una siguiente sesión. Todavía no es momento de confiarnos. Por favor, sigamos con las instrucciones que nos brinda el Estado. Lávense las manos, mantengan el distanciamiento social correspondiente, cuiden sus familias, edúquense, no tiren basura en las calles, y los veo en la siguiente sesión. Gracias.